La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este espacio de la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que estamos transmitiendo en vivo a través de SET Televisión, SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras a lo largo y ancho del estado. Un saludo a todos aquellos que nos sintonizan en estos bellísimos rincones de nuestro estado. Gracias por captar esta señal. Recordarles que también este programa se está transmitiendo en vivo a través de Facebook de la Secretaría de Educación. Es muy importante que usted también lo sepa, que lo puede utilizar como herramienta para verificar información importante con respecto a todo lo que se está haciendo en materia de educación a distancia. Saludo con mucho gusto a nuestra compañera Alejandra Varela García, que hoy nos apoya con interpretando en lengua de señas mexicana todo lo que en este programa se dice. Muchas gracias. Y al igual que en el interior, que también profesores también de la Secretaría de Educación hacen la traducción posterior a este programa en lenguas originarias de todo lo que se dice en este programa para que esta información pueda permear prácticamente a toda la población de nuestro estado. Recordarles que además de las transmisiones en vivo, pues hay 2 líneas telefónicas de atención que la Secretaría de Educación pone a su disposición en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y que son 2222, 293820 y 2222, 29 38 25 para cualquier proceso que tenga que ver con algo que realice la dependencia, la Secretaría de Educación. Ahí le atenderán con mucho gusto. Y muy importante siempre recordar que estamos en este pacto comunitario y que son 5 acciones muy precisas, muy sencillas, pero de verdad con pues una utilidad muy buena para evitar que haya más contagios en nuestro estado. La primera es lavarnos las manos frecuentemente, también desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener siempre una sana distancia, 1,5 metros, 2 metros con otras personas, no tocarnos la cara y cuando salgamos de casa, la utilización del cubreboca que cuando regresemos nos lo podremos quitar. Si nosotros seguimos estas 5 indicaciones y hacemos equipo, bueno, pues vamos a evitar que haya más contagios porque recuerde que me cuido yo, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Y en estos días hemos estado hablando de esta gran campaña que la Secretaría de Educación lanzó en el estado de Puebla, Nadie afuera, nadie atrás. Y hay una línea de atención telefónica que se pone a su disposición y queremos que la anote porque es muy importante que se establezca esta comunicación entre los alumnos y las alumnas con sus docentes, con sus directivos de nivel y es el 2223 09 55 50. Repito, 2223 09 55 50. Si usted puede comunicarse a esta línea, puede hacerlo con total libertad o también escribir un correo electrónico a compensación 20-21 @seppue con doble p seppue.gov.mx. Repito, compensación 20-21 @seppue.gov.mx. En esta línea telefónica y en este correo electrónico, bueno, pues se está otorgando acompañamiento para la permanencia escolar mediante acciones solidarias para que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás. Esta línea atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde con representantes de los diferentes niveles educativos con esta ética del cuidado y del acompañamiento permanente a los alumnos y a las alumnas que así lo necesiten. Y bueno, el día de ayer platicábamos acerca de estas acciones que se están llevando con motivo de esta campaña de Nadie afuera, nadie atrás. Y una de las actividades muy importantes ya se dieron el día de hoy y que fue precisamente donde jefes de sector, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnicos pedagógicos se reunieron en vía virtual, por supuesto, y que participaron en el diálogo por la solidaridad educativa, una conferencia, una plática, un diálogo que estuvo a cargo del secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, y para platicarnos de esto y del gran éxito que tuvo, por supuesto, de cuál fue la experiencia. Están con nosotros la maestra, la doctora María del Coral Morales Espinosa, a quien le agradezco su presencia en este espacio, directora general de Planeación y Servicio Profesional. Docente Coral, qué gusto.
Desde temprano están. Así es, Nuria. ¿Verdad? Así es, mucho Qué gusto, bueno. muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes, al igual que a Iram Salomé Padua, coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Educación. Iram, qué gusto tenerte por aquí nuevamente. Al contrario, siempre un placer. Pues toda una experiencia esto que sucedió hoy en la mañana por diversos factores y quiero que nos lo expliquen. Doctora Coral, por favor, platícanos cómo fue esta experiencia con este diálogo por la solidaridad educativa. Así es, Nuria. Bueno, pues venimos muy optimistas, muy contentos, porque digamos que este es un primer reto que enfrentamos. Hemos estado hablando de que toda esta campaña que se está haciendo para que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás requiere de la suma de muchos esfuerzos. Claro. Hoy tuvimos la gran oportunidad de reunirnos con supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza y asesores técnico-pedagógicos. Tuvimos una audiencia de 2,638 participantes de una manera bastante dinámica. Son muchos, ¿no? Son muchísimos. Fíjate que nosotros con que hubieran estado 2,000 ya teníamos un impacto bastante grande. Sin embargo, estuvimos viendo que esta iniciativa fue acogida con mucho gusto y te voy a decir por qué, porque los mismos actores educativos lo escribieron en ese diálogo que se hizo pues a través del chat. Ellos comentaban que es la primera vez que tienen un encuentro tan cercano con un secretario de educación que además es maestro, que se sienten plenamente identificados porque es el secretario ha puesto el énfasis en la construcción de una ruta para la educación en Puebla en común, que sea colectiva y que además sea construida con las voces de todos. Ellos comentaron pues que es la primera vez que se sienten escuchados. Por eso dicen que se recuperaron voces. Exactamente, ¿no? La recuperación de estas voces para nosotros es muy importante porque le da vida a estos lemas que hemos estado repitiendo, pero que si no los concretamos se quedan en eso, en frases pues muy bonitas, pero que no aterrizan. Construir juntos, construir de manera colectiva y construir desde abajo y desde dentro, pues es precisamente escucharnos. Claro, Coral, es difícil pensar que con una reunión virtual en donde más de 2,600 participantes están ahí escuchando las palabras del secretario y no nada más escuchando, sino teniendo la oportunidad de interactuar, requiere de una organización muy buena para poder captar esas inquietudes también y sentires que veo que captaron, que traen además muestras de ello. Pero de repente suena difícil, ¿no? Que tanta gente pueda expresar lo que siente y estar presentes en esta recuperación de voces que platicas, ¿no? Así es, yo creo que el éxito ante todo es cuando la iniciativa es bien recibida, porque podríamos tener escenarios todavía mucho mejores, no en contingencia, claro. Pero si la gente no está convencida de que su voz se va a escuchar, y de que su inquietud se va a atender, pues podríamos tener el mejor de los escenarios, pero no aterrizaríamos en las cosas concretas que tienen que mover a esta escuela en tiempos de pandemia. Claro. Platícanos, Iram, que este diálogo por la solidaridad educativa tiene algunos detalles que vale la pena comentar, ¿no? Sí, a mí primero me gustaría jugar un poco con la idea de la solidaridad, conceptualmente hablando, ¿no? Entendida esta como una acción social, como un ejercicio que hace un colectivo a favor de alguien destinado a aumentar sus probabilidades de ser incluido. Visto así el concepto y arropado desde un marco ético del cuidado, creo que es valioso empezar a pensar el papel que tenemos los profesores, es decir, que somos uno de los colectivos más grandes, en donde podemos construir a favor de alguien más. Creo que esto es lo primero que hay que puntualizar, ¿no? Que es un trabajo conjunto, articulado, y que a lo largo de mucho tiempo los maestros ya han hecho esfuerzos, y que entonces hay que recuperar esos esfuerzos y estructurarlos en una propuesta.
Revisaba hace poco un texto de Educar en tiempos de pandemia, ¿no? Que es un documento generado por la CEPAL y la UNESCO, y hace planteamientos muy importantes respecto a cuál es la situación educativa en el mundo, en América Latina, ¿no? Claro, es que Y hay un obviamente marco internacional, hay una preocupación mundial por Claro, esto. porque el mundo está ante esta situación, ¿no? Y en ese sentido, aquí, en este marco internacional, empezamos a vivir desafíos y ciertas tensiones que tenemos que cuidar, ¿no? Claro. Y la pregunta es esa: ¿cuáles son, en este marco, desde Puebla, cuál es el trabajo que estamos realizando de manera comprometida y cuál es el papel solidario que tiene que jugar cada uno de los actores educativos? Claro. Entonces, desde ahí creo que hay varios elementos que son muy valiosos recuperar. Primero, que la educación tiene que responder a preguntas y necesidades concretas, y una de ellas tiene que ser el cuidado de la vida. Es decir, tenemos que asumir que la educación tiene que ayudar al otro a entender y a valorar, ¿no?, un conjunto de acciones específicas y concretas, ajustadas al contexto de cada quien, que respondan a eso, que lo ayuden a. Es decir, si la educación no sirve para ayudarnos a enfrentar este momento que estamos viviendo, no sirve. Es decir, quizá no es tan valioso hoy en día ser el primer lugar a nivel nacional en matemáticas o en español y tener los mejores lugares si no logramos favorecer que la persona mejore sus condiciones. Y la condición actual es esa, ¿no? Entonces se requiere una mirada humanista, solidaria, y la solidaridad entendida como una acción que hacemos los colectivos docentes a favor de los otros, pero también como una acción que tenemos que ayudar al otro, al estudiante en este caso, a desarrollar como ser humano, para trabajar también por el otro. Entonces, en este contexto de este informe de UNESCO y la CEPAL, ellos plantean la importancia de la solidaridad, pero no desde esta mirada. Claro. Y aquí es precisamente la diferencia y el aporte del secretario de Educación. Para él es valioso entender que esta mirada exige dos dimensiones desde las que tenemos que construir. Por supuesto, y no es lo mismo, no son los mismos desafíos en otros lugares del mundo que los que se están presentando aquí, desafíos y tensiones, doctora Coral. Sí, así es, Nuria. Fíjate que y lo más importante es que esos desafíos y tensiones nos los están haciendo llegar los actores educativos, ¿verdad? Nosotros podemos desde la Secretaría tener un panorama general que nos pueda de alguna manera ir guiando por dónde ir trazando una ruta en estos momentos de contingencia. Sin embargo, lo más valioso de esto es que la ruta primero no se quiere trazar desde arriba. Por supuesto, hay una política siempre pública de la educación y en todos los sectores que nos marca nos traza, digamos, ¿no?, las grandes rutas nacionales. Pero hacerlo junto con los actores educativos nos va dando la certeza a nosotros, los que, digamos, de alguna manera tenemos que impulsar y respaldar estas acciones, pues de que lo vamos a hacer acompañados. De tal manera que los desafíos los escuchamos de la gente que está al frente de la escuela, de los niños. Claro. En este caso, hoy escuchamos a los que están al frente de las escuelas, es decir, a los supervisores, a los jefes de sector que tienen enfrente a 2 o 3 zonas escolares, y a una figura educativa muy importante que son los asesores técnico-pedagógicos. ¿Por qué son importantes estas figuras, Coral? Mira, estos maestros primero tienen la vocación de la pedagogía y son maestros. Han tenido la experiencia de estar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los asesores técnicos pedagógicos están ubicados en las supervisiones escolares para dar apoyo a las escuelas que pertenecen a esa zona. Los asesores técnico-pedagógicos son los que de alguna manera tienen que impulsar la innovación para enfrentar los desafíos que tenemos por resolver. Tienen el panorama de su sector, de su zona, ¿no? Efectivamente, ellos son los que concentran las voces a las que nos referíamos y digamos que van ayudándonos de manera más tangible a construir rutas que, si bien hoy salía mucho, ¿verdad?, decían, se sigue poniendo énfasis en aprender a leer bien, a escribir y a las matemáticas. Sí, pero ahora en la contingencia necesitamos todavía fortalecer más esta parte humanista, más parte de los valores, la solidaridad, la ética del cuidado que se ha hablado aquí.
¿Por qué es importante? Porque tenemos que desarrollar nuestra propia resiliencia y resistencia para seguir adelante. Claro. Y creo que los maestros nos están dando muestra de que están resistiendo y están formando parte de procesos que pueden llegar a culminar este ciclo escolar con éxito. No cabe duda que en Puebla existe este trabajo comprometido y solidario, y que en esta campaña Irán de Nadie Afuera, Nadie Atrás, pues uno de los grandes desafíos, ya lo comentó la maestra Coral, pero hay más desafíos. Claro, quizá el ejercicio central primero sería entender por qué estamos hablando de un desafío. Y asumir que los desafíos exigen primero entender que hay una problemática, pero que esa problemática se tiene que resolver desde un marco conceptual que te ayuda a entender el problema, pero también a asumirte ante él, ¿no? Es decir, un marco conceptual sentido, asumido. En este sentido, la pregunta sería si tenemos un desafío todos nosotros los que hacemos educación en Puebla. Entonces, nos hemos dado como la tarea, bueno, el señor secretario en realidad, créeme que trabajar con él es aprender mucho. Entonces, él se tomó el tiempo para construir este desafío. Es el desafío que él considera que estamos experimentando desde la Secretaría. Y él decía si continúan los problemas de comunicación intermitente e inexistente con los alumnos, que ese es el problema que tenemos en el acto educativo a distancia, y alguna vez lo platicábamos, se pone en riesgo el ejercicio pleno de su derecho a la educación. Claro. Y este es el punto en donde nosotros tenemos que asumir que su formación integral debe constituirse como un elemento clave para generar ciudadanos críticos, solidarios, responsables consigo mismo, en fin. Pero en la imposibilidad de construir con él, porque no lo tienes cerca o porque no hay forma de comunicarte desde un marco sencillo o práctico de conectarte a internet y con eso comunicarte con el alumno. Hay muchos elementos que están en juego. Entonces aquí, para el secretario, la pregunta profunda es, ¿qué ocurre si a un estudiante le coartamos esta posibilidad de seguir estudiando? O sea, pongámonos a imaginar, nos preguntaba, que ustedes que hoy están aquí, en algún momento su educación se hubiera interrumpido. Claro. Y ahora pensemos que eso le está pasando a muchas personas. Y ese es el sentir que vale la pena recuperar y compartirlo al colectivo. Que el desafío no sea el desafío del secretario de Educación. Porque la secretaría somos todos. Claro. Y el propósito sería justamente ese, ¿no? Asumirnos en ese sentido. Como tal. Y para eso tienen mucha importancia, Coral, estas acciones solidarias de cada uno de los actores educativos que estamos en esta comunidad, que ya lo dijimos que nos corresponde a todos tenemos un rol en esta comunidad educativa. Así es, aquí han hablado de que este asunto de la educación pues es un asunto público y por lo mismo suma a maestros, alumnos, padres de familia, sociedad en general, instancias de gobierno, es decir, es un asunto público y es de todos. ¿Por qué resaltamos la importancia de los actores educativos? Bueno, pues porque los que van a cambiar la escuela son ellos, claro, ¿verdad? Los que van a romper estos paradigmas de homogeneidad son los maestros. Los que van a innovar en tiempo de pandemia son los maestros. Claro. Pero esto no lo hacen solos, ¿no? De ahí el nombre de que este diálogo es solidario, es por la solidaridad en la educación. La solidaridad, digamos, va a tener que ser el motor que nos lleve a precisamente minimizar o mitigar estos riesgos de los que hablaba el maestro Irán. Tenemos a niños que han estado de manera permanente en la escuela, pero no sabemos si sus aprendizajes son lo suficientemente consolidados. Bueno, a estos niños hay que hacerles un plan de reforzamiento, que ya habíamos platicado que lo hicieron en los consejos técnicos, pero ¿qué hacer con estos otros niños que se encuentran en riesgo? Afortunadamente hay mucho trabajo de los maestros, porque han sido muy creativos, pero la Secretaría quiere reforzar, hacer un esfuerzo todavía adicional, por ello el centro telefónico, que está teniendo bastante aceptación con los papás, porque de entrada, ya lo comentaba ayer la maestra Saraí,
de educación indígena, pues para un padre de familia recibir la llamada de la secretaría para preguntar si tiene algún problema por el cual su hijo esté de manera intermitente en la escuela y si nosotros podemos ayudar, yo creo que ahí es una muestra de solidaridad, ¿verdad?, bastante grande, porque no solo queremos escuchar, sino queremos resolver. Ahora, esta solidaridad es el motor, como tú dices, así es. temporal, pero ese camino que vamos a seguir es una ruta que se está marcando justamente, que ya hay algo definido al respecto, Irán. Claro, y el ejercicio de esta ruta tiene que ver con, primero, asumir que ya hay muchas acciones que cada quien en lo individual hacía y que ahora tenemos que articularlas, ¿no? Y que darles un sentido común. Y cuando hablamos de sentido común, precisamente no me refiero a esa concepción común que tenemos del sentido común, sino a esta idea de que sea una mirada conjunta de todos. Es decir, un sentido común es en esta lógica. ¿Y cuáles son estos elementos claves, ¿no? Primero, que obviamente los maestros requieren mejores condiciones. Los estudiantes requieren mejores condiciones. Y entonces la tarea de la Secretaría, del gobierno mismo y de diferentes actores a diferentes niveles de actuación exige pensar en qué condiciones tenemos que generar y qué podemos ir haciendo, porque es el primer elemento. O sea, si una persona quiere hacer procesos de transformación y sabe qué hacer, es decir, tiene la visión clara, pero no tiene los recursos, entonces lo más probable es que termine frustrado, claro, porque tiene claro lo que va a hacer, pero no hay cómo hacerlo. No tiene la manera. Y entonces un primer ejercicio era desde aquí generar un conjunto de condiciones, ¿no?, desde todos los actores. Y a partir de eso, entonces sí, estamos en este ejercicio de generar condiciones, pero el siguiente paso es hacer el llamado, es decir, convocar a todo el mundo para que se sumen en esta tarea, ¿no? Y por eso hay actores fundamentales, la idea del docente solidario, que tiene que ser alguien que se asuma a favor de aportar con alguien más. Y entonces, en función de eso, hay que identificar las problemáticas que están experimentando los estudiantes. Y esto nos obliga primero a establecer contacto, pero después a entender con mucho detalle cuáles son las causas. Y aquí es un punto clave en la construcción. Si nosotros no ubicamos con detalle las causas, quizá la forma de intervenir y de ayudar puede no servir. Claro, sí, es cierto. ¿No? Y me gustaría jugar con un ejemplo, sí, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que hay dos estudiantes que dicen, bueno, estoy detectando que no entras a la clase de las 7 de la mañana, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser las causas? No entran a la clase a las 7, y si yo reporto solo eso, o los estudiantes entran tarde, ¿no?, pero no identifico qué está pasando realmente al interior de este estudiante o en este proceso de ese estudiante. Uno puede ser que a las 7 de la mañana tiene que ir al campo a hacer alguna actividad y regresa tarde, a las 5, exacto, y otro puede ser que le esté costando trabajo levantarse, ¿no? Claro. Entonces, las causas son diferentes. Sí. Y en función de eso, el plan de intervención tiene que ser totalmente distinto. Claro. De tal suerte que la tarea del profesor, y estoy hablando de una causa que puede ser totalmente ambiental, pues, ¿no? Sí. Pero puede haber otros factores más pedagógicos. Alguien podría decir, bueno, es que yo no le estoy entendiendo al profesor. Y dice, mis estudiantes no entienden. Ok, pero puede ser que no le entiendo porque el profesor es muy elevado para hablar, que usa un término muy complejo, o porque habla muy rápido, o porque, en fin, o porque a mí me cuesta trabajo identificar un conjunto de conceptos claves. Es decir, si yo no hago ese trabajo fino de identificar las causas, las intervenciones no van a ser intervenciones ajustadas a las características y necesidades de los estudiantes. Claro. Y en ese sentido, el plan que tenemos que trazar obedece a este ejercicio, ¿no? Identificar si el estudiante requiere un acompañamiento más que un reforzamiento del aprendizaje. Por eso marcábamos una diferencia. Cuando hablamos de acompañarte, pensamos en qué dificultad estás experimentando, cómo te estás sintiendo, qué es lo que está pasando en ti, de qué manera podemos aligerar la carga, ayudarte a organizar tus tiempos, en fin. Y el reforzamiento del aprendizaje está más centrado en el proceso concretamente del aprendizaje.
Y creo que esa tiene que ser una distancia importante que los profesores necesitan ubicar, ¿no? Para poder intervenir con pertinencia. Me imagino que ese tema del que nos estás platicando surgió hoy dentro de este diálogo por la solidaridad educativa y que tomaron muchos apuntes, muchas notas, y creo que tú querías compartirnos algo de lo que hoy se dijo ahí, algo de lo que ellos compartieron, sobre todo los jefes de sector, los supervisores, los jefes de enseñanza, esos asesores técnicos, pedagógicos. Yo sé que son muchas las inquietudes, pero quizá nos pudieras compartir alguna. O maestra o doctora Coral. Primero usted, doctor. Sí. Adelante. Ahora que hablaba el maestro Irán, quiero antes de compartir una inquietud que fue muy repetitiva, antes quisiera decir que puesto que el problema educativo, el ámbito educativo, el tema educativo es sumamente complejo, por eso necesitamos mirarlo desde muchas aristas. Claro. Entonces, hoy vimos una de las aristas que nos puede proporcionar el jefe de sector, el jefe de enseñanza y el supervisor. Mañana vamos a estar un poquito más cerca de la escuela porque vamos a platicar, vamos a dialogar con los directores. Y bien. La siguiente semana será con los docentes. Perfecto. Es decir, queremos como ir... Continuarán estos diálogos. Exactamente. Bueno, una inquietud que hoy salió de manera repetitiva, es que los maestros estamos acostumbrados, yo también fui maestra, a poner el énfasis en el resultado del aprendizaje. Hoy la inquietud fue, ¿qué hacer, qué debemos hacer para ya no fijarnos, son importantes los resultados, pero centrar nuestro interés, nuestra mirada y nuestro esfuerzo en el proceso? Entonces se completa con lo que comentaba el maestro Irán. Adelante, maestro. Y que curiosamente una de las preguntas aquí es muy valiosa, uno de los comentarios, ¿no? Dice, hay alumnos que cuentan con todas las condiciones y no hacen nada por apatía y desinterés. Entonces, ¿desde qué forma podemos abordar este problema, ¿no? El desinterés de los alumnos puede ser afrontado por los profesores de dos maneras muy distintas. Asumir que es una cuestión del alumno y que entonces ante eso yo ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, claro. Y la otra es preguntarnos qué es lo que podemos hacer, que era algo que venimos planteando desde hace días. Y entonces, cuando el profesor se cuestiona sobre de qué forma podemos favorecer, quizá hay elementos conceptuales profundos que pueden aportar en este sentido. La autoeficacia es uno de los términos claves en donde, y seguramente nos pasó a todos, ¿alguna vez tuviste alguna dificultad para aprender algo? Y alguien más te orientó, sí. Terminaste de revisar, reflexionaste, y cuando lograste entenderlo, ¿no? En ese momento empezaste a sentir que eras más capaz de aprender y modificó tu disposición. Entonces, quizá ese es uno de los factores, y no el único, pero en uno en el que sí podemos intervenir. Favorecer las expectativas de logro, ayudar al alumno. Si todos tenemos objetivos de aprendizaje, siempre estamos aprendiendo, pero nuestros intereses y nuestros objetivos para aprender pueden ser distintos. Entonces hay que ayudar a los alumnos a establecer el papel y la importancia que tiene el aprendizaje si el aprendizaje te es útil para algo. Entonces, esas son parte de las tareas y bueno, podríamos discutir mucho el tema. Por supuesto que sí, el tiempo se nos termina, pero nos queda claro que ha sido muy valiosa esta experiencia, sí, que lo seguirá siendo. Recordarles que mañana, para todos los directores de educación obligatoria, están también invitados a participar en este diálogo por la solidaridad educativa, a cargo del secretario de Educación, y la otra semana también se reunirán con ya directores. Con los docentes. Específicamente docentes de cada uno de los niveles educativos. Y pues muchas gracias a Irán Salomé Padua, coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Educación. Siempre es un gusto tenerlos aquí. Un placer. Al igual que la doctora María del Coral Morales Espinosa, directora general de Planeación y Servicio Profesional Docente. Un gusto, Coral. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Recordarles que la línea telefónica de atención para esta campaña Nadie Afuera, Nadie Atrás es el 2223-09-5550. Repito, 2223-09-5550. Usted recibirá llamadas de este número telefónico seguramente de la Secretaría de Educación directamente, o márquela usted si tiene alguna duda, si es papá, mamá de familia
alumno o alumna, márqueles para que usted pueda estar muy atento a todas las acciones solidarias que se están realizando en esta campaña de Nadie Afuera, Nadie Atrás. Agradecemos a Alejandra Varela García como intérprete en lengua de señas mexicana por su colaboración el día de hoy, y les recordamos que mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z Puebla en Casa. Por lo pronto, que pasen muy buena tarde y cuídense. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.